está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría. Y cuando pasa todo se transforma, viene la alegría para ti y para mí. Y el fuego cae, 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 los males salen, y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae, 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 los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Queridas hermanas y hermanos, mi saludo. Hoy me alegra muchísimo poder llegar al seno de sus hogares, al corazón de los hogares de Venezuela, desde un hogar, desde una familia. Hoy decidimos entrar en un apartamento de una familia amiga, cercana a la parroquia de Ciudad Caribia, y desde aquí llevarles a ustedes la palabra de Dios, llevarles este espacio de oración. Así que para los que están en familia participando de la Eucaristía, o para los que están en su casa en esta semana de cuarentena radical, pues los encomendamos, nos unimos, y nos unimos también a todas y a todos los que nos están siguiendo a esta hora por cualquier medio de comunicación, sea televisión, radio o redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Queridas hermanas y hermanos, reconozcámonos pecadores y pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Grande para amar, fuerte para luchar, un corazón que ame como el tuyo, Señor. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo:
toma a tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado a Abraham, él levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, yo te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confiaré en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo, e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un servicio, invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor, ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo, quien acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, tú me harías llorar y reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, Jesús, hablar. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra.
Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado la lectura del libro del Génesis, el Salmo, siempre confiaré en el Señor, nos invita a la fe, a tener una confianza única en el Hijo. La segunda lectura que está tomada de San Pablo a los Romanos. Y el Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar se conoce como el Evangelio de la Transfiguración. Jesús va camino de Jerusalén. Ya les había anunciado antes a sus discípulos. Hasta ese momento hay que tomar en cuenta que todo había ido muy bien. Y Jesús lo que tenía era multitudes y gente que lo buscaba y diríamos, había tenido, entre comillas, como se dice hoy, un gran éxito en su misión. Pero llegado el momento en que Jesús sabe que la persecución es implacable contra él les dice que él va a morir, que los sumos sacerdotes y los escribas lo van a acusar y que él va a morir crucificado en Jerusalén. Y de ahí en adelante se desató una crisis en los discípulos. Se le conoce, por cierto, como la crisis Galilea, porque fue en Galilea donde Jesús les avisó eso, ¿no? Él ya había tomado la decisión de ir a Jerusalén. Y en el camino, sabiendo la crisis que se vivía en el grupo, Jesús toma la determinación de invitarlos a un monte. Dice que subió con ellos a un monte alto. La tradición ha dicho que es el monte Tabor. Que subió a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Aquí comenzamos por ver un detalle. ¿Qué discípulos había invitado Jesús? ¿Recuerdan? Había invitado a Pedro, a Santiago y a Juan. Y cualquiera dice, no, es que esos eran los más amigos de Jesús. He escuchado, por cierto, esa versión. Miren, no se puede asegurar, pero lo más probable es que eran los más incrédulos. Eran los más duros de entender. Con estos discípulos encontramos en el Evangelio 3 episodios que son claves para entenderlo así. Pedro, aquel día que Jesús les dijo eso, bueno, entró en una crisis tal que llamó a Jesús aparte y le dijo, no, eso no te puede pasar a ti. Nosotros nos vamos a poner de parte tuya. Y si aquí nadie te va a hacer nada. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como piensa el mundo, estás sintiendo como siente el mundo, no como Dios, no como yo les he enseñado, que es por la vía de la cruz que se llega a la resurrección. Pedro, pero Juan y Santiago, imagínense que habían armado todo un tinglado para que la mamá fuera y hablara con Jesús
y que los pusieran uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Estaban buscando puestos importantes, estaban buscando escalafón, estaban buscando jerarquías, títulos, estaban pensando al modo del mundo. Esos tres, Jesús se los lleva, van al Tabor y ahí se transfigura. Está junto con Moisés y con Elías. Están conversando con Jesús cuando ellos lo ven. Y hay algo allí que sucede muy interesante, y es que viene una voz, hay una nube que los envuelve, hay como una sombra, la sombra que genera la nube. Ustedes saben lo que es cuando uno entra en una nube espesa, ¿no? Que pierde la visión, no sabe qué hay de ahí para allá. Esa neblina que se da en los páramos venezolanos, ¿no? Aquí mismo, en Ciudad Caribia, la tenemos, ¿no? Cae la neblina muy fuerte a veces. Así se vieron ellos envueltos en una nube y oyeron una voz. ¿Qué decía la voz? Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Aquella voz les está diciendo quién es Jesús. Es decir, como si todavía no han entendido, entiéndanlo. Caigan en la cuenta quién es ese que está hablando con Moisés y Elías. Es el Hijo amado de Dios. Este es mi Hijo. Esa voz profunda, ese es mi Hijo. Escúchenlo. Hermanas y hermanos, ese es el mandato hoy. Esa es la invitación. Ese es el mensaje que nos deja hoy la Eucaristía. Escuchar a Jesús. Escúchenlo. Preguntémonos cómo sería nuestra vida si nosotros escucháramos más a Jesús. Este mundo está hambriento de escucha, de que hable menos y escuche más, y escuche a Dios que le habla. ¿Cómo sería el mundo si escucháramos más a Jesús? Si escucháramos más su palabra, su evangelio. ¿Cómo sería tu vida, la mía? ¿Cómo sería la vida de las familias, de los hogares, si se escuchara más a Jesús? Hay un autor que me llamó la atención la expresión que tiene, ¿no? A ver si lo tengo por aquí a mano. Dice, ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Eso me encantó. Ser creyente, ser cristiano creyente, es vivir la vida escuchando a Jesús. No solamente cuando estamos en la misa, no, sino que el mensaje, el modo de ser de Jesús, la invitación de Jesús, cuando te encuentras en una calle cualquiera o en un camino cualquiera, una persona que necesita un apoyo tuyo, a ver en qué la puedo ayudar, y tú te pones a ayudarla y ahí estás escuchando a Jesús, porque te sale de dentro, espontáneo, porque has aprendido a ser y a vivir como Jesús. Cuando una persona vive escuchando a Jesús, se parece a Jesús. Llega el momento en que es como Él, de pantalón y camisa hoy, no sé, vestido a la usanza de la cultura donde estés, pero parecido a Jesús en sus gestos, en su modo de reaccionar, de actuar. Se parece, la gente descubre que ahí hay algo distinto. Esa expresión es mi Hijo amado, escúchenlo. Y agrega este autor, la experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser dolorosa, pero es apasionante. Esta es la otra parte que me encantó. Esa experiencia de escucharlo puede ser dolorosa. Tenemos que estar claros de eso. Porque vean, Él va camino de la cruz. Él, justamente cuando estamos en la incredulidad, cuando estamos en esas terquedades de no querer entender que por el camino de la renuncia,
que por el camino de angosto, el camino de espinas muchas veces, tantas veces, es por el camino que se avanza detrás de Jesús. O sea, va a haber dificultades. No todo va a ser color de rosas. Vas a tener personas que te adversan, grupos que te adversan, pueblos que te adversan. Vas a encontrar en el camino la maledicencia que está en contra del proyecto de Jesús. Y tú vas a decir, pero bueno, ¿y por qué hacen esto si yo estoy haciendo el bien? Pues precisamente por eso. Porque lo que hace se parece a lo de Jesús. Y lo de Jesús siempre será incómodo. Incómodo para los poderes de este mundo. Será incómodo para los que, por ejemplo, los magnates de la droga, los magnates de la corrupción, los magnates del capitalismo salvaje que agobia al mundo. Es decir, cuando tú comienzas, como Jesús, a liberar a la gente y a buscar que la gente sea feliz, y sea feliz desde la sencillez de cada día, desde lo pequeño, desde lo cotidiano. Aquí estamos en un hogar sencillo, en un hogar que viven unidos, que tienen sus dificultades, como todos los hogares, porque ¿quién no las tiene? Pero desde lo poco, desde lo pequeño que se tiene, se sigue caminando. Y esa es la experiencia de Juan y de María. Bueno, lo que podemos ver en la narración del Evangelio es que estos discípulos no entendieron. Pedro no entendió. ¿Qué fue lo que dijo Pedro en medio de la euforia? ¿Recuerdan? Pedro está contentísimo y entonces le dice Pedro a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué les parece? El egoísmo todavía no se había desterrado de su corazón. Primero, no ha entendido que Jesús es más que Elías y que es más que Moisés. Y él propone hacer una choza para cada uno, igual, ¿no? Vamos a cada uno en una tienda, cada uno en su tienda. Y por otra parte, es el egoísmo, cada uno en su tienda. Cada uno en su tienda y nos quedamos aquí. ¿Qué vamos a hacer bajando otra vez donde está la gente? No vayamos al valle, no bajemos de la montaña, quedémonos aquí. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Cuando logramos hacer una obra buena, cuando logramos un proyecto muy bonito donde la gente se siente muy bien y entonces ya creemos que con eso salvamos el mundo. Eso nos puede pasar mucho a nivel eclesiástico, a nivel pastoral. Ya hice el gran colegio que yo aspiraba para este barrio y ahora ya no, ya a mí que me dejen aquí tranquilo. Yo quiero aquí seguir, o me quedo aquí, yo que voy a ir por allá a otra parte. Me quedo aquí en este lugar porque aquí está mi ídolo. Es decir, aquello que hemos hecho para ayudar a la gente se convierte en el becerro de oro ante el que después me arrodillo. Y me quedo ahí. ¿Y los otros? En Jesús encontramos muchas veces esas actitudes. Por ejemplo, aquel día que de madrugada se levantó y se fue a orar. ¿Se recuerdan que lo fueron a buscar los discípulos y él les dijo, vamos a otra parte, que hay mucha gente que nos está esperando y nos necesita? No caigamos nunca en el apoltronamiento, en la comodidad. Esas comodidades que nos paralizan. Eso fue lo que proponía, eso era lo que proponía Pedro. Quedémonos aquí, no bajemos. Y corremos entonces ese peligro, ¿no?
Por otra parte, lo hermoso también de creer, la fe. El que vive de la escucha del Señor vive de la fe en Jesús. Esta Cuaresma tendría que animarnos en la fe. Ojalá, si llega el domingo de resurrección y nosotros estamos celebrando ese día, la escucha. Qué bueno sería que el domingo de resurrección podamos estar celebrando el día de la escucha de Jesús. Que podamos decir, esta Cuaresma me enseñó a escucharlo a Él. Lo que me mandó en aquel segundo domingo de Cuaresma, escucharlo a Él. Este mundo necesita escuchar a Dios. Las familias necesitan escuchar a Dios, escuchar a Jesús, a su Hijo, y dejarse animar por el Espíritu, que es el dador de vida, que es el que nos acompaña, es el que nos anima. El Espíritu nos tiene aquí reunidos. El Espíritu es el que me animó a mí, a Gregory, a ustedes los que están aquí, a venir a este lugar hoy para salir desde aquí y celebrar la Santa Misa. Así lo que hacemos no es porque somos la última maravilla, no, no, no. Lo que hacemos de bueno es porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado nos anima a que lo hagamos. Que nunca nos hagamos propietarios de las buenas obras, sino que entendamos que cada obra buena que tú y yo hacemos no es otra cosa, sino también acción de Dios que mora en nuestros corazones y nos invita a eso. Hermanas y hermanos, con esto pues les dejo para que sigan en esta semana reflexionando este Evangelio. Ojalá y pudieran entrar después con calma en el texto. Está en Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 10. Que lean de nuevo ese Evangelio con calma, que lo hagan motivo de oración de toda esta semana, para que de ese modo aprendamos a escuchar más a Jesús. Que así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, hermanas y hermanos, yo les invito ahora a que nos quedemos en silencio, pero en un silencio pues más profundo de oración. Respiren profundo y vamos a subir con los discípulos, vamos a hacernos también nosotros invitados. Yo creo que a cada uno de nosotros Jesús nos invitaría también, porque cuánto nos cuesta creer que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Hijo de Dios. Cuánto nos cuesta entender que tenemos que escucharlo a Él. Entre tantas voces que nos llegan de tantos lugares, de tantos espacios en este mundo, atiborrado de comunicación, cuánto necesitamos nosotros escuchar a Jesús. Escucharlo desde la profundidad de nuestra vida. Aun cuando tengamos que correr la suerte que corrió Él. Como dijo el autor que mencionaba ahora, es doloroso seguramente escucharlo, pero por otra parte es lo más gozoso, es lo más hermoso poder saber que lo que hacemos y lo que brota de nuestra vida cada día no es otra cosa que producto de haber escuchado
a Jesús que nos habla. Miramos a los discípulos, lo miramos a Él resplandeciente, con sus vestidos blancos como la nieve. Y reconocemos en Él al Hijo predilecto del Padre, el Hijo amado, el Hijo querido. Y le decimos al Padre que queremos escuchar a su Hijo, porque su Hijo es la voz del Padre, es la palabra del Padre hecha carne. Queremos escucharlo a Él. Eso te lo pedimos a ti, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda, junto con todas las ofrendas que nosotros estamos poniendo en este momento en el altar, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijas e hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana. Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque sin ser dignos nos haces dignos de estar aquí reunidos hoy para celebrar esta Eucaristía. Te pedimos con humildad que el Espíritu Santo nos congregue siempre como una sola familia, a cuantos participamos de tu palabra, a cuantos queremos escucharte y a cuantos compartimos tu cuerpo y tu sangre. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Quiero tener presente a Neila, una catequista de esta casa, que partió a la eternidad de Dios. ¿Hace cuánto? Ya va a cumplir 2 años. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Acuérdate también, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y ahora decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegrémonos por nuestra condición de hijas y de hijos. Alguien se presentó una vez en un lugar, era un campesino humilde, y por fin aquel potentado lo recibió y le dijo: ¿quién eres tú? ¿Por qué me buscas? Y le dijo: yo soy el Hijo de Dios. ¿Ustedes no les parece que es un título muy bonito?
Y cuando les estoy diciendo esto es que es así. En Jesús nosotros somos hijas e hijos de Dios. Tamaña dignidad tenemos. Entonces, como hijas y como hijos de Dios, oremos, así como Jesús, nuestro hermano mayor, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de todo lo malo, y llénanos de tu paz. Que la paz de Cristo, que está aquí en medio de nosotros, esté con todos los hogares, con todas las familias de Venezuela. Y ahora nos intercambiamos un signo de paz. La paz con ustedes. Ustedes allá en sus hogares, si está la familia, el núcleo íntimo familiar, pues salúdense con el saludo de la paz y dense un abrazo porque están en familia. Es la familia que convive, que está en casa, que está, se supone que por estar cuidada no tiene peligro por el contacto. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pidámosle a Jesús en este momento que lo tenemos presente en la hostia consagrada, en la Eucaristía. Él que se entrega como pan. Pidámosle que nos conceda la gracia de escucharlo, de escuchar su mensaje, su palabra, y que la podamos no solo escuchar, sino hacer la vida. Este es Cristo, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Si notas que aprendí a hablar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, y hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo
participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay gente que me pregunta cómo seguir mis reflexiones. Dice que no pudo ver la misa, por ejemplo. El domingo pasado hubo un cambio de horario debido a que comenzaba la campaña de vacunación, pero fue solamente eventual. Seguiremos siempre con el horario de esta hora de las 8 de la mañana. Y quiero recordarles que también pueden encontrar la misa, si no la pudieron ver a esta hora, la pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es Entre Valores, todo pegado. Entre Valores. Ahí podrán encontrar la Santa Misa cada domingo y participar de ella. Imagino que ustedes están viviendo la experiencia de cuidarse, ¿verdad? Están haciendo las tareas aquí en casa, los muchachos, y viviendo la semana de cuarentena. Esta semana también hay un grupo de hermanas y hermanos que están siguiendo algunas reflexiones que yo les estoy ofreciendo también desde mi canal de YouTube. No es un video editado con toda la belleza que se puede hacer hoy. Es un video que lo envío tal como lo produzco, tal como lo grabo, pero que tiene un contenido propio para que en una semana tú puedas hacer todos los días una meditación, puedas orar y alrededor de eso vivir un retiro espiritual desde tu hogar o desde el lugar que escojas para estar en silencio y para orar. Eso lo necesitamos muchísimo. Necesitamos escuchar a Jesús. Vamos a terminar ahora con la bendición final. El Señor está con ustedes. Y que la bendición de Dios infinitamente bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. En la alegría de un Dios que es amor, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, Cora. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y Venezuela se salvará, y Venezuela se salvará, y Venezuela se salvará, más